Mis hermanos queridos, un bendecido día para todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver de nuevo, abriendo la palabra de Dios, todo el consejo de Dios que estamos viendo versículo a versículo en el Evangelio de Lucas. Recuerde que estamos en el capítulo número 20 ya del Evangelio de Lucas, en la recta final del Señor Jesucristo hacia su encuentro finalmente con la cruz, hacia su resurrección. Pero desde el capítulo 19 hemos visto una nueva etapa en nuestro estudio, donde el Señor, después de la entrada triunfal que digamos por allá en el capítulo 19, la entrada triunfal a Jerusalén, empieza a confrontar y aclarar una serie de temas. Estamos en la última semana del Señor, tal vez esto sea un miércoles, y el Señor ha llorado por Jerusalén, el Señor ha confrontado a los ladrones del templo, los ha confrontado fuerte, y a partir del capítulo 20 hemos visto cómo ellos cuestionaron su autoridad, y el Señor le responde con una parábola, la parábola de los labradores malvados, poniéndolos a ellos en la situación, y ellos han tratado desde ese momento ya, viendo todas las cosas con las cuales eran señalados por el Señor Jesucristo, han tratado ya de apresarle. Primero han tratado de que sea por una negación de la autoridad del César, haciéndole preguntas tramposas sobre el impuesto al César. Los saduceos, veíamos la semana pasada, también querían desprestigiar la palabra del Señor Jesucristo, preguntando acerca de la resurrección. Y el Señor Jesucristo en cada una de estas salidas de sus enemigos, pues ha salido victorioso por medio de la verdad, por medio de la verdad escritural del Antiguo Testamento. Y terminábamos la semana pasada como la conclusión de la reacción de los que le oían, que en el versículo 39 dice del capítulo 20, respondiéndole a algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Pero el Señor es el que ahora pregunta, en lo que vamos a ver hoy. Y el Señor es el que quiere confrontarlos y retomar una pregunta que vimos en el capítulo 19 acerca de su autoridad. Porque le preguntaron, ¿tú con qué autoridad haces las cosas que haces? Dices las cosas que dices, reaccionas de la manera que reaccionas. Estaban encerrando todas estas acciones del Señor. Y el Señor entonces va a confrontar como ya como una última instancia, porque el Señor no odiaba a estas personas, por el contrario las amaba y se entristecía por ese corazón duro, por ese corazón egocéntrico, por ese corazón idólatra y religioso, por ese corazón finalmente soberbio y orgulloso delante del Señor. Entonces a partir de eso, pues vamos a leer una de las primeras cuestiones con que el Señor quiere a cada uno de los que le escuchan hacerlo pensar, para que vayan al Antiguo Testamento, piensen en lo que Él está diciendo. Vamos a leer entonces aquí en Lucas 20 del versículo 41 al 44 y dice, entonces Él les dijo, hablando de Jesús, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y mis hermanos, de nuevo aquí uno de los grandes problemas que hemos visto a lo largo del Evangelio de Lucas es que muchos no reconocían, a pesar de las evidencias, a pesar del poder sobrenatural del Señor, a pesar de la sabiduría sobrenatural del Señor, a pesar de las palabras que venían del mismo Dios de parte del Señor, no reconocían a Jesús como el Mesías. Y como el Mesías, no solamente como un hombre que decía ser el Mesías, sino como un hombre que lo había mostrado y que también había mostrado el poder de Dios. Y había mostrado que él mismo era Dios. Y fíjense que esa ceguera es la que está a la orden del día en todos los que no creen en la deidad del Señor. Y esa opinión, sin lugar a dudas, mis hermanos, es consecuente con los planes de cegar de Satanás. Ya que si Jesús solo es un hombre
Si Él no es totalmente Dios, Él no puede ser un Salvador. Es más, la Biblia, si Jesús no es Dios, es un libro para olvidar, porque no tendría ninguna veracidad. Y en sí mismo el seguir a Cristo o el cristianismo no sería más que una gran mentira. Y estas verdades se complementan a sí mismas y se prueban a sí mismas. Mis hermanos, si Jesús es Dios, la Biblia es cierta y todas las declaraciones del cristianismo basadas en la palabra de Dios, finalmente, ¿qué son? Son verdad. Entonces muchos que dicen ser cristianos, los mormones, los testigos de Jehová y muchas otras religiones como el Islam, de uno u otro modo, fíjate, niegan la piedra fundamental de la doctrina cristiana, y es que Jesús es Dios, Jesús es hombre y Jesús es Salvador. Entonces fíjate que nos enfrentamos y el Señor en su misericordia estaba dando de nuevo una oportunidad. Estaba llamando a la reflexión, a la meditación en las Escrituras, pues para que estas personas no se perdieran, no estuvieran lejos del reino de Dios. Y entonces como estos hombres que le preguntaron no pudieron manipular sus respuestas, no pudieron presionarlo, se hizo evidente, mis hermanos, de parte de Jesús, la necesidad de plantearles una pregunta, una pregunta. Y a partir de ahí, hermano, pues vamos a indagar un poquito en este texto que corto, pero que nos es alumbrado también por los otros evangelios. Y para eso, mis hermanos, podemos seguir el siguiente bosquejo que nos va a ayudar. Llamémosle a esta enseñanza Hijo de David y Señor. Y vamos a dividirlo en tres partes. La primera es una pregunta inteligente, la segunda es una respuesta incompleta y la tercera parte es una realidad divina. Empecemos, mis hermanos, por esta pregunta inteligente que hace el Señor. Es una pregunta corta. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y la pregunta surge, y en nuestro contexto de Lucas no está muy claro, pero fíjate que si recurrimos a otros pasajes de los evangelios vamos a ver por qué surge precisamente esta pregunta. Y es que en Marcos 18, lo podemos leer del 28 al 34, esta escena nos es ampliada por parte de Marcos. Y fíjate lo que nos dice, después de que el Señor es cuestionado por los saduceos acerca de la resurrección, Marcos nos dice que pasó algo. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Mis hermanos, la pregunta de Jesús presentó pues ese último recurso evangelístico y a esta persona que le dijo no estás lejos del reino de Dios, es a la que seguramente directamente le está hablando el Señor, porque esa persona se vio interesada de alguna manera y a pesar del odio de muchos de los enemigos del Señor, Jesús, como les decía, de modo compasivo, pues les presenta la verdad a cada uno de ellos. Y le responde esta persona, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? ¿Y esto por qué es importante, mis hermanos? Porque a lo largo de la escritura vemos que nadie que rechace la verdad de que Jesucristo es Dios, finalmente irá al cielo. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista atestiguó que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 3:36. El mismo Señor Jesús lo manifestó
repetidamente. Por ejemplo, en Juan 5, 37, 38 el Señor dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y más adelante en el mismo Evangelio de Juan 8:24, el Señor confronta a los líderes religiosos de la misma manera. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y fíjate que el Señor estaba usando la partícula yo soy, como la usó en Juan 14:6, acerca de que yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y mis hermanos, estas indicaciones del Señor pues llevan a la verdad de que es imposible seguir a Jesús si no se cree que Él es Dios. Es más, la reacción ahí de los escribas en Juan 8, cuando Él afirmó yo soy, cuando Él afirmó yo soy antes que Abraham, fue a apedrearlo porque ellos comprendieron que Él se estaba haciendo a sí mismo Dios. Y era la verdad, era la realidad. El Señor Jesucristo es Dios. Los apóstoles en Hechos 4:12 lo confirman en su testimonio. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, tanto Pablo como los otros escritores de las epístolas del Nuevo Testamento, mis hermanos nos están recordando constantemente. Por ejemplo, Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. En su primera carta 2:22 y 23. Entonces la pregunta es muy importante, porque el Señor está definiendo delante de ellos su identidad. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y las personas se empezarían a preguntar, bueno, ¿en qué posición nos está poniendo Jesús? Tenemos que ir a las Escrituras y en lo que creemos, ¿será que el Mesías, el ungido, que significa el Cristo, es hijo de David según las Escrituras? Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto acerca de la respuesta incompleta o la respuesta deficiente de parte. Esa respuesta, mis hermanos, no la tenemos en el Evangelio de Lucas. Tenemos que de nuevo volver a los evangelios para ver lo que nos dicen más ampliamente de ese diálogo. Fíjese que es el Evangelio ahora de Mateo, vamos a Mateo capítulo 22 y el pasaje paralelo va del 41 al 46, fíjate. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? Bueno, que el Cristo era hijo de David. Ellos tenían claro eso. El que fuera el Mesías vendría de la descendencia de David. El que fuera el Cristo, el ungido, vendría de la descendencia de David. Y con base en qué partes del Antiguo Testamento lo decían. La fundamental tal vez sea en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14, donde Dios promete, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, hablando a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ese sería el Mesías, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y está refiriéndose a la realidad histórica de dónde vendría el Mesías, el que edificaría una casa al nombre y afirmaría para siempre, cosa que no podía ser ni Salomón ni ningún otro descendiente de David, sino sería alguien que afirmaría para siempre el trono de su reino. Solamente Jesús, a Jesús le aplica directamente esa profecía. Y fíjate que ahí mismo en el Salmo 89, ahí mismo en el Antiguo Testamento, Dios declara a través de David, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David.
Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Leí los versículos 3 y 4, 35 y 37 del Salmo 89. Y esa creencia, mis hermanos, era común para todos los judíos del tiempo de Jesús. Era común que cada uno de ellos pensara en el Cristo como un descendiente de David. Y fíjate que aún en el pueblo, en las personas populares, no hablando de los escribas y fariseos, porque, por ejemplo, en Mateo 9:27, dos hombres ciegos seguían gritando a Jesús: ten misericordia de nosotros, ¿quién? Hijo de David. Ahí en Mateo 20, 30, 31. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos están señalando a Jesús como el hijo de David prometido en los pasajes que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel y en el libro de los Salmos. Y fíjate que no solamente son estos dos ciegos. Por ejemplo, cuando el Señor sanó a un hombre ciego y mudo, toda la gente pues se quedó sorprendida, atónita, y decía, preguntándose, ¿será este aquel hijo de David? Otra manera de plantear la pregunta es, ¿será este el Mesías? No están solo refiriéndose a si será un descendiente más de David, porque David tenía muchos descendientes por todas las ramas por las que cada uno de sus hijos podía ser descendiente. Mateo 12:23 nos muestra que el título hijo de David era un reconocimiento del Señor como Mesías. Mateo 15:22, por ejemplo, allí la mujer cananea que había salido de aquella región clamando al Señor: Señor, hijo de David, otra vez ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Otro reconocimiento, no de parte de los escribas, ni de los fariseos, ni de los saduceos, sino de el judío de a pie, judío popular, del Señor como hijo de David. Era un título. Nosotros lo acabamos de ver en el capítulo 19 de Lucas, cuando el Señor entra a Jerusalén y le dicen, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, mis hermanos, no hay duda de que Jesús era del linaje de David. Esa es una realidad histórica, es una realidad bíblica. Por eso se nos presentan las genealogías tanto en Mateo como en Lucas, que las estudiamos, tanto por el lado de José como por el lado de María. El Señor Jesucristo descendía, era hijo de David. Entonces esa realidad histórica, mis hermanos, era clara para todos, que el Cristo sería un hijo de David y que Jesús era un descendiente de David. Pero entonces, ¿por qué, si ellos reconocían esa realidad, ellos no aceptaron al Señor? Hermanos, el corazón del hombre puede ver las evidencias delante suyo y no las reconocerá. Aquí en Mateo 22:42 el Señor les dice, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Entonces el Señor sigue profundizando en el tema porque la respuesta de ellos era incompleta. Si ellos hubieran tenido una respuesta totalmente eficiente, habían sido abiertos sus ojos y habían reconocido a Jesús en ese momento. Fíjense que alguien puede tener la claridad en las escrituras, pero no tener abiertos los ojos espirituales. Y creo que muchas veces nos pasa. Podemos tener en nuestra mente claridad espiritual, así como por ejemplo la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, el Señor les dice, oiga, ustedes tienen mucha claridad doctrinal, oiga, ustedes tienen mucha claridad acerca de cómo reconocer un falso maestro, ustedes tienen mucha claridad acerca de cómo reconocer en ese caso puntual a los nicolaitas que estaban engañando, que tenían una doctrina gnóstica. Pero tengo contra ustedes algo, que a pesar de que ustedes son muy inteligentes, manejan bien la doctrina, reconocen a los falsos maestros, hacen con esfuerzo la obra del Señor, ustedes han perdido su primer amor. Y eso que le pasó a los de la iglesia de Éfeso, ahí en donde el Señor les llama en las cartas de Apocalipsis 2, fíjate que nos puede pasar a nosotros, le pasaba a mucha gente. Y el Señor utiliza la misma escritura y lo que va a hacer el Señor aquí en nuestro último punto es confrontar para que pensemos, para que indaguemos no solamente con nuestra mente, sino con nuestro corazón, que, bueno, podemos tener unos conceptos adecuados, pero si nuestro corazón no vibra
no se enciende, no hay fuego en él por las verdades bíblicas, pues algo está pasando, algo está pasando. Entonces, para ver, mis hermanos, lo que el Señor nos dice acá en el tercer punto sobre una realidad divina, pues vamos a continuar acá viendo desde el versículo 42 lo que resta de nuestro pasaje. Versículo 42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, ¿qué es lo que dice David? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y él por qué entonces ahora saca a relucir este salmo? Porque él se dio cuenta que ellos reconocían a David como un profeta, como el autor de los salmos. Y aquí en el Salmo 110, que es el citado por el Señor, que es un salmo muy citado, que lo cita Pablo, lo cita Hebreos, lo cita el mismo Lucas en el libro de los Hechos, para reforzar una idea. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿m? Hasta que ponga a tus enemigos, y aquí lo tenemos en el versículo 43, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué Jesús y tantos autores inspirados citan al Salmo 110? Porque el Salmo revela, eso es muy importante, revela que el Mesías iba a ejercer la autoridad y el poder de Dios simbolizado por el hecho de sentarse a la diestra. Y esto es bien importante. Dijo el Señor a mi Dios, siéntate a mi diestra. Y siéntate a mi diestra, que pone a Jesús y al Mesías, claro, en una posición de autoridad. La diestra significa la autoridad que tenía esa persona de parte aquí del primer Señor. Dijo el Señor al Señor, siéntate a mi diestra, y además de autoridad, de poder, porque los enemigos serían puestos, Dios pondría a los enemigos del Mesías por estrado de sus pies, que es una referencia a juicio, la ejecución de los enemigos del Mesías. Usted ve en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de José, durante esas guerras de conquista, que los enemigos eran sometidos y era parte de la cultura del momento, simplemente poniéndolos a la altura del piso, por debajo de los pies del triunfador. Entonces el planteamiento es que si Jesús era un simple hombre, como todos decían, como los que no creen en la deidad dicen, es que Jesús fue una buena persona, un profeta excelente, nos dio mucho ejemplo. Mis queridos hermanos, eso no es suficiente, porque aquí lo que nos está dando testimonio el Señor es que el mismo Dios, llamémoslo Dios el Padre, ha puesto al Señor como autoridad y como juez sobre todo, y de la misma sustancia que él mismo. Entonces, ¿por qué David? La pregunta del Señor es ¿por qué David se refiere a él como su Señor? David, que era un rey, dijo el Señor a mi Señor, hablando del futuro. David se está sometiendo al señorío de uno de sus descendientes. Y eso, para la lógica judía, aún para nuestra propia lógica, como que hace cortocircuito. Como un padre le dice a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, a su tataranieto, Señor, autoridad sobre mí. Solo que ese Señor tenga una posición elevada. Entonces el argumento del Señor es sencillo. Oiga, parece una contradicción que David llame a su descendiente Señor y él reconozca que el mismo Padre va a poner a sus enemigos bajo su juicio y va a ponerlo en un lugar de autoridad, se ha exaltado en un lugar de autoridad que solo Dios mismo podía recibir, que solo Dios mismo podía juzgar a esos enemigos. Entonces Jesús no era simplemente un hombre especial, no era simplemente un hombre que hacía buenas cosas y daba buenos ejemplos y por medio del cual se hacían cosas sobrenaturales. Jesús tenía la autoridad y tenía el poder judicial del mismo Dios. En ese momento y ahora tiene la autoridad sobre toda la creación y tiene el poder judicial sobre todos y cada uno de los hombres. Poder y autoridad que solo quien tiene, Dios, solamente Dios. Entonces el Señor termina en el versículo 44 haciendo esta gran pregunta. David pues le llama Señor.
Así como nos dice Marcos, hay que pensar cómo entonces es su hijo. Y ese es un dilema que nadie puede eludir, es ineludible, es concluyente para los dirigentes religiosos, para nosotros y para todo el que sea honesto con la escritura. Y entonces, ¿qué le respondieron ahí? Lucas no nos lo dice. Lucas no nos lo dice, pero fijémonos que Mateo 22:46 sí lo dice. Es el mismo pasaje paralelo, dice. Y nadie le podía responder palabra. ¿Por qué nadie le podía responder palabra? Porque era muy lógico. Porque apuntaba que el Mesías tenía que ser un señor autoridad y señor con autoridad y un señor poderoso sobre el mismo David, sobre el rey David. Y por eso sigue diciendo Mateo 22:44, y ninguno osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, dijeron, el Señor tiene razón, el Señor tiene mucha razón. Y fíjate que este título de Hijo de David es muy lindo porque encierra tanto la condición humana de Jesús como su condición de Dios, como su condición divina, el que es totalmente Dios y el que es totalmente hombre. Y a lo largo de la escritura vemos que el Señor fue hecho carne, que su humanidad era clara, que él era del linaje de David según la carne, dice Romanos 1:3, que él tuvo la necesidad de crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres, como todos los hombres, que él participó de carne y sangre, como el mismo Jesús también lo hizo como todo hombre, y la escritura es clara en hablarnos de la humanidad de Jesús, pero al mismo tiempo el hijo de David también nos dice que el Señor era Dios. De cierto os digo, se los dijo a los judíos en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy, yo existo. Yo existo. Y ellos tomaron y reconocieron eso. Él está diciendo que Él es Dios. Entonces, mis hermanos, esa realidad de que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios, de que tanto como es pastor, es juez, es santo, es el primero y el último, es luz, es el Señor del día de reposo, que no podía ser otro sino Dios, el Señor del día de reposo, es el Salvador, es el yo soy. Él es el poderoso de Dios, el Señor de señores. Él es el Alfa y la Omega, el Señor de gloria, el Redentor, que tiene todos los atributos del mismo Dios, que la Biblia nos dice que es eterno, Jesús, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, que es inmutable, que su soberanía es absoluta y que hizo tantas cosas, mis hermanos, que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, crear. Colosenses 1:16 dice que en Él fueron hechas todas las cosas. Sustentar. El Señor da vida. Perdonar pecados. Algo que solamente Dios puede hacer. Hacer que su palabra permanezca para siempre. Y afirmó que su palabra permanecería para siempre. Y una que a mí me impacta, que me parece uno de los argumentos más fuertes bíblicos de la deidad del Señor, y es que Él aceptó adoración. Él aceptó adoración, aunque enseñó que solo a Dios se le debe adorar. Al Señor, a Satanás se lo dijo en Mateo 4:10. Él aceptó adoración de sus discípulos, aceptó adoración de hombres y no cuestionó lo que estaban haciendo. Mateo 14:33, si usted quiere revisarlo, 28:9, Juan 5:23, Juan 9:38, no tenemos todo el tiempo para revisarlo, pero es una realidad que la Biblia nos plantea claramente. Jesús es Dios. Muchos podían también pensar, oiga, si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que de Él. ¿Qué esperaríamos? Primero, que no tuviera pecado, porque es Dios el santo, que es absolutamente santo. Y fíjese, Jesús nos dice la escritura que es santo, inocente y sin mancha, según Hebreos 7:26. Si Dios se hiciera hombre, esperaríamos que las palabras de Él fueran grandiosas. Y lo que nos damos cuenta y nos unimos a los soldados que escucharon a Jesús es: ningún hombre ha hablado como este. Si Dios, mis hermanos, se convirtiera en hombre, esperaríamos que mostrara
poder sobrenatural. Igual nos dice, oiga, si yo les contara todas las cosas que hizo Jesús, todas las cosas impresionantes, no alcanzarían los libros. Si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que fuera una influencia tremenda para la humanidad. 2000 años después vemos a una gran parte del mundo, mis hermanos, influenciado, aunque muchos le rechacen, pero seguimos hablando del Señor. Si Dios se convirtiera en hombre, esperaríamos que Él manifestara su amor, su gracia, su misericordia, su bondad. Y el testimonio de las Escrituras, mis hermanos, es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, mis hermanos, podemos pensar, mas Jesús muestra su amor en que Él murió por nosotros. Habrá muestra más grande del amor de Dios, que se acercó a nosotros, se hizo como nosotros, habitó entre nosotros, vimos su gloria, como dice Juan, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mis hermanos, la Biblia es muy clara en cuanto a este punto, y el Señor lo ha recalcado y lo ha recalcado y lo ha recalcado con un propósito. A los creyentes, que no se nos olvide, y a los no creyentes, que puedan ver que solo un Salvador, que es Dios, solo en ese Salvador se puede confiar. Si Jesús no es Dios, mis hermanos, no hay sentido para hacer todo lo que hacemos o decir todo lo que decimos. Que sea el Señor guiándonos, mis hermanos. Hemos visto este pasaje hermoso sobre la pregunta inteligente del Señor, la respuesta incompleta de los que estaban con Él y la realidad divina. ¿Y cómo aplicamos todo eso, mis hermanos? Cada aplicación de obediencia, de amor, de entrega, es la consecuencia de que creemos en nuestro corazón, un corazón de piedra a un corazón realmente de carne, por medio de la fe de que el Señor es Dios, nuestro Señor es Dios y Él mismo es nuestro Salvador. Entonces, con eso concluimos, mis hermanos, en esta semana, este texto. Espero que lo puedan escuchar, ver los versículos, y Dios lo permite, nos veremos el próximo viernes y compartimos acerca de él. Un abrazo para todos mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Chao.